Buenas noches. En este espacio de entrevistas electorales hoy nos acompaña Jorge Azcón, candidato del Partido Popular a presidir el Gobierno de Aragón. Señor Azcón, muy buenas noches. Muy buenas noches. Su programa electoral se centra en el Aragón de 2033. Dicen que esta tiene que ser la década de la modernización. ¿En qué debería notarse esa modernización? Hay que mirar a largo plazo. Yo creo que los proyectos, cuando quieres que sean de futuro, tienen que ver algo más allá de lo que va a ocurrir pasado mañana. Y es verdad que nosotros creemos que hay que modernizar Aragón desde todos los puntos de vista. No solamente desde el punto de vista de la economía, sino también desde el mundo social, por supuesto nuestra sanidad y todo lo que tiene que ver con la administración. Al final hay vasos comunicantes, no puedes querer hacer una cosa y dejar otra absolutamente relegada. Menciona la sanidad, dicen que es una prioridad inmediata reforzar la sanidad pública en la comunidad. ¿Con qué criterios? Bueno, por desgracia, la sanidad sale de una época muy complicada, la de la pandemia, y es verdad que a todos los sistemas de salud les ha costado gestionar la pandemia, pero no todos las han gestionado con igual éxito. Por desgracia, en Aragón, la pandemia nos ha sentado mucho peor de lo que le ha sentado a otras comunidades autónomas, porque Aragón nunca había sido líder en listas de espera. Y Aragón hemos sido líderes tanto en listas de espera sanitarias para que te operen como para que te vea un especialista. En Aragón han pasado cosas que no han ocurrido en ninguna otra comunidad autónoma de España. En Aragón hemos recortado un 4% del presupuesto de la Consejería de Sanidad en el año 2022, cuando todavía estábamos saliendo de la pandemia. Se recortó en 100 millones de euros el presupuesto de la Consejería de Sanidad y lo aprobaron entre el Partido Socialista, entre Podemos, Chunta Aragonesista y el Partido Aragonés. En Aragón pasan cosas como que en un amplio territorio como el que tenemos, somos el 10% de toda España, pero solo el 3% de la población, estén quitando las ambulancias de localidades tan importantes como Alcañiz, como Jaca, como Barbastro o como Calatayud. No hay UBI por la noche, no hay UBI los fines de semana, no hay UBI los días festivos. Por eso yo creo que hay que apostar por mejorar la sanidad y hay que apostar aportando más recursos económicos, también más recursos sanitarios y, por supuesto, equipamientos. Ha hablado durante esta campaña de reducir listas de espera, se comprometen a bajar a 120, incluso 120 los días de demora máxima. ¿Cómo consiguen este objetivo? ¿Cuáles son esas medidas concretas con las que consiguen? Pues lo decía ahora, pero es verdad que una de las cuestiones que necesitamos es más sanitarios, necesitamos más médicos, necesitamos que durante los próximos años se vayan incorporando más personal sanitario a las plantillas, porque uno de los riesgos que tenemos es que 1 de cada 3 médicos en Aragón tiene más de 55 años y se va a jubilar. Por eso una de las propuestas que hemos hecho es crear una facultad de medicina en Teruel. Yo creo que es posible, porque hay miles de estudiantes brillantes que cada año se quedan fuera de las facultades de medicina, y eso significaría no solamente que la gente de Teruel puede estudiar medicina en Teruel y por lo tanto quedarse a ejercer la profesión en su casa, sino que podrían venir más estudiantes a la comunidad autónoma y eso también beneficiaría a la provincia de Teruel. Creo que necesitamos que haya más médicos para utilizar más los quirófanos para que se pueda operar y curar a más gente en los hospitales, pero también en los centros de salud. ¿Y cómo conseguimos que no queden vacantes en esos centros de salud precisamente del medio rural? ¿Qué es lo que propone el Partido Popular? Pues cambiando las cosas, porque por desgracia hoy esas vacantes existen. Hay que hacer una reflexión de por qué en Aragón han quedado 202, en España, 202 plazas libres y 15 en Aragón. Muchas más de las que nos corresponden por la población que somos. Solamente en Alcañiz, de las 8 plazas que tienen, han quedado 7 desiertas. Pues es evidente que hay que incentivar no solamente desde el punto de vista económico, sino de contratos a más largo plazo y de incentivar para que luego puedan tener plazas mejores aquella gente que opte por estar en el territorio. Hay que hacer más atractiva la medicina rural y hay que prestigiarla para que haya médicos que se den cuenta de que esa formación que todos tienen los sanitarios se puede ver absolutamente colmada cuando se ejerce desde el territorio, cuando se ejerce desde un municipio más pequeño. Hablan en su programa de un nuevo modelo económico al servicio del talento aragonés. ¿Sobre qué pilares quieren levantar este nuevo modelo económico? Bueno, yo creo que hay sectores que van a ser absolutamente estratégicos. Lo que tiene que ver con todo el sector farmacéutico, con el sector biosanitario, lo que tiene que ver con la economía digital. Yo creo que por eso nosotros hemos propuesto que en Huesca haya un campus biosanitario.
Yo creo que en los próximos años las necesidades de salud se van a incrementar exponencialmente y que por eso es necesario que una nueva titulación relacionada con la biotecnología, relacionada con la unión de la tecnología y la medicina se pueda implantar en la ciudad de Huesca. Creo que eso no solamente aportará nuevos estudios, sino que generará el talento suficiente para que las empresas que están demandando profesionales en ese sector, como es el de la biotecnología, mejorar la sanidad, mejorar la salud a través de los avances tecnológicos, puedan tener una explosión en nuestra comunidad. Ha hablado durante esta campaña de poner alfombra roja a todo lo que sea creación de empleo. ¿En qué consistiría esta alfombra roja? Pues para empezar en que Aragón deje de ser un infierno fiscal. Los datos que hoy tenemos sobre fiscalidad nos hacen estar en los peores lugares de España. Hoy Aragón es la tercera comunidad autónoma que peor competitividad fiscal tiene. La peor es Cataluña, luego la Comunidad Valenciana y luego Aragón. No son mis datos, son los datos del Ministerio de Hacienda, son los datos del Colegio de Economistas de Aragón. Si no conseguimos hacer fiscalmente atractivo a Aragón, van a seguir yéndose más empresas de las que vienen. Hoy en Aragón se están yendo más empresas de las que están viniendo a nuestra comunidad. Son datos del registro mercantil que dicen cuáles son las empresas que se censan y cuáles son las que se van. 67, si no recuerdo mal, salieron de nuestra comunidad autónoma en el último ejercicio que podemos comprobar. Por lo tanto, hay que hacer fiscalmente atractivo a Aragón, hay que generar infraestructuras, hay que seguir ofreciendo talento y hay que simplificar la administración, porque el empleo es el inicio de todo lo demás. La gente quiere poder tener un puesto de trabajo con el que poder desarrollar sus sueños, con el que poder hacer sus proyectos de vida y evidentemente las empresas son las que crean empleo. ¿Qué impuestos tocarían en esa revolución fiscal de la que hablan? Pues el primero de ellos el IRPF, porque Aragón, de todos los impuestos que tiene altos, a mí el que me parece más injusto es el IRPF. Aragón es de las comunidades autónomas que peor trata a la gente que más dificultades tiene para llegar a fin de mes. Aquellos que tienen rentas bajas y rentas medias, en Aragón son peor tratados que en muchas otras comunidades autónomas de España. Por eso nosotros lo que hemos propuesto es deflactar el IRPF a aquellos que cobren más de 50.000 euros y bajarles medio punto a aquellos que cobren menos de 35.000 euros. Porque si no, ocurre lo que ha ocurrido en este ejercicio presupuestario, que un 15% de aragoneses que no pagaban impuestos ahora los tienen que pagar por IRPF. Cuando los precios suben muchísimo, cuando los salarios suben menos que los precios, pero también suben, hay gente que salta de categoría y que tiene que pagar más IRPF, aunque luego en realidad le vaya a entrar menos dinero en su casa. Eso es deflactar el IRPF. Eso es lo que no ha hecho el Gobierno de Aragón, pero se ha hecho en muchas otras comunidades autónomas, incluso gobernadas por el Partido Socialista, y eso es lo que es tremendamente injusto para esas personas que están atravesando más dificultades. En ese mirar a largo plazo del que nos hablaba, ¿cómo corregiría el Partido Popular la despoblación? Hablan incluso de discriminación positiva. ¿Con qué medidas? Bueno, Europa permite que haya una discriminación fiscal positiva. Europa le permite a España que aplique el 20% de las ayudas al funcionamiento. Eso es lo que Europa ha entendido que es la política más eficaz para frenar la despoblación y que ha comprobado que funciona en otros lugares de Europa, fundamentalmente en los países nórdicos. ¿En qué consiste? En bonificar al 20% los costes de la seguridad social. Eso significa que cuando tú haces que los costes ligados a la creación de empleo sean más competitivos, va a haber muchas más empresas que vengan a la provincia de Teruel, por lo tanto se va a generar riqueza y eso va a hacer que más gente venga a vivir a Teruel. Eso no lo hemos inventado nosotros, nos ha autorizado Europa. La realidad es que cuando el Gobierno socialista ha tenido que decidir sobre esta posibilidad de cambiar el signo de la despoblación en la provincia de Teruel, ha aprobado un exiguo 1%. Eso no sirve para nada. Eso no está cambiando nada. Lo que Europa te dice es que hay que aplicar un 20%. Por eso yo me preocupé mucho de que Alberto Núñez Feijóo viniera a Aragón, fuera a Teruel, a comprometerse con esas ayudas al funcionamiento al máximo posible, al 20%. Porque eso será lo más importante que se haga desde que Santiago Lanzuela puso en marcha el Fondo de Inversiones de Teruel. Ha llegado el momento de volver a apostar por Teruel para que se puedan hacer las cosas de forma distinta. Hablan en su programa de un plan general de energías renovables. ¿Cuál es el modelo del Partido Popular? ¿Dónde instalamos esas fuentes de energía y cómo? ¿De qué manera? Bueno, lo que estamos conociendo estos últimos días sobre energías renovables es extraordinariamente preocupante.
Ahora hasta el señor Lambán tiene que reconocer que ha habido descontrol en la implantación de energías renovables. Lo reconocen también sus socios de Podemos y de Chunta Aragonesista. Ahora que llega la campaña electoral, están reconociendo que ha habido un descontrol a la hora de implantarse las energías renovables. Estamos conociendo datos que son muy preocupantes de cómo se han dado los permisos para que se instalaran parques, porque lo que hemos conocido estos días es que las consultoras privadas que se encargaban de hacer los informes para la administración eran las mismas consultoras que hacían los proyectos para las empresas. Eso ha hecho que en el INAGA haya ceses de funcionarios que estaban denunciándolo, que se hayan tenido que cambiar de puesto de trabajo o que hayan tenido que salir de esa administración. Ayer mismo vimos un comunicado de los trabajadores del INAGA que denunciaban estas situaciones y que defendían a esos funcionarios que habían sido apartados a la hora de hacer informes. Eso es lo que queremos cambiar. Hay que investigar lo que ha ocurrido a la hora de adjudicar parques, porque creo que hay dudas más que razonables de que las cosas no se han hecho bien. Ni se han hecho con orden, ni se han hecho de forma transparente. Hay que acabar con el oscurantismo y con lo que está oliendo muy mal en el sector de las energías renovables. ¿Y a futuro cuál es su modelo? ¿Protegeríamos el paisaje? ¿Se colocarían esas energías renovables en unas zonas sí, en otras no? Hay que hacer un plan general de ordenación de la energía. Igual que en las ciudades hay un plan general de ordenación urbana, y cuando las ciudades tenemos que decidir dónde hacemos vivienda, dónde colocamos suelo para que vengan empresas industriales, dónde ponemos el equipamiento sanitario, el equipamiento, el colegio educativo o el cementerio, es necesario que haya un plan de ordenación de las energías renovables. Porque hay muchos sitios en los que se pueden poner energías renovables y donde las energías renovables contribuyen a descarbonizar la economía, pero hay sitios en los que no tiene sentido. No puede ser que localidades que viven del turismo, comarcas enteras que pueden vivir del turismo como Albarracín o el Matarraña, sean donde se han puesto molinos que perjudican mucho más de lo que benefician. Yo creo que hay un consenso generalizado en que ese desorden no puede volver a repetirse, y eso ha sido por una ausencia en el control del Partido Socialista, de Podemos, de Chunta y del Partido Aragonés, que son los que han estado gobernando estos años. Eso es lo que queremos cambiar. Hablemos del campo, señor Azcón, que dicen que es una prioridad para el Partido Popular. ¿Cuál es el modelo de agricultura y ganadería que proponen? ¿Con qué medidas concretas? Bueno, lo que está ocurriendo en estos momentos es muy significativo. El campo aragonés hoy está atravesando una de las mayores sequías que se recuerda. Y sin embargo, aunque haya comunidades autónomas que ya han firmado un decreto para ayudar a la sequía más grave que se recuerda en décadas. Vemos, por ejemplo, lo que ha pasado en Andalucía. El Gobierno de Andalucía ya ha firmado un decreto en el que destina 300 millones de euros, más de 40 millones de euros a las ayudas directas. Y sin embargo, el Gobierno de Aragón es de las pocas comunidades, creo que la única comunidad autónoma que aún no ha tomado ni una sola medida para ayudar al campo aragonés. Yo creo que eso ejemplifica perfectamente lo que tiene que cambiar. No puede ser que sigan siendo los paganos de situaciones, además, que tienen que ver con situaciones extremas de cambio climático. Hay que apoyar al campo aragonés, hay que apoyarlo con hechos. Por eso yo he dicho que si soy presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, lo primero que haré será ayudas directas al campo aragonés. Lo que hemos visto durante estos días, el Gobierno de España ha decidido destinar 1.400 millones de euros para luchar contra la sequía. Pero la realidad es que de esos 1.400, Aragón viene en 15 millones de euros. Ni por la superficie que destinamos a la agricultura en Aragón, ni por la extensión del 10% que tiene Aragón, ni siquiera por el peso de población que tiene Aragón, eso es justo para nosotros. Y nadie del Gobierno de Aragón ha levantado la voz. Hay que defender los intereses del campo en Madrid y en Europa. Y eso a día de hoy, por desgracia, no está ocurriendo. Y en política hidráulica, señor Azcón, usted ha dicho que el trasvase es un fantasma y que no va a volver. ¿Cuáles serían sus prioridades en materia hidráulica? Bueno, el trasvase es un asunto que sale cuando el Partido Socialista atraviesa dificultades. Cuando el Partido Socialista quiere poner el discurso del miedo encima de la mesa, vuelve a hablar del trasvase, cuando la realidad es que hoy lo que le preocupa al campo aragonés es que haya sequía, no que haya un trasvase. Nadie propone un trasvase a día de hoy en la política. Pero al Partido Socialista le interesa que se hable de trasvase porque ve que tiene una situación extraordinariamente complicada. La realidad es bien distinta. La realidad es que a día de hoy quien está eliminando los embalses que son necesarios, y estos son los hechos, estos son los datos, es el Partido Socialista y sus socios. El plan hidrológico de Cuenca, que se ha aprobado esta legislatura con los votos del Partido Socialista, ha eliminado
30 embalses en nuestra comunidad autónoma que estaban en el anterior Plan Hidrológico Nacional y que el PSOE ha decidido erradicarlos. Como vemos que están quitando presas, como vemos que quieren quitar embalses en otros lugares. No puede ser. Nosotros apostamos porque haya una alternativa a Viscarrués, porque se sigan extendiendo los regadíos en riegos del Alto Aragón. O el Partido Popular tiene responsabilidad o no se avanzará en las obras de infraestructura hidráulica que son absolutamente necesarias para ayudar a la agricultura y a la ganadería en nuestra tierra. ¿Qué me puede decir de ese fondo especial para inversiones en el Pirineo aragonés del que habla su programa electoral? Pues que es absolutamente necesario. Por desgracia también vemos lo que ha ocurrido con los fondos europeos en el sector de la nieve, y es que Huesca y el Pirineo va a perder fondos europeos para poder modernizar el sector de la nieve. Por eso nosotros hemos puesto encima de la mesa un plan Pirineos, 250 millones de euros en el que ese dinero no lo tenga que poner solo el Gobierno de Aragón, sino que también tenga partidas presupuestarias de los presupuestos generales del Estado y que apueste por todo el Pirineo, por las 4 comarcas del Pirineo, por donde hay nieve, pero también donde el turismo de montaña es importante. Sin que invirtamos, sin que modernicemos el Pirineo, teniendo en cuenta los máximos criterios de sostenibilidad y de cuidado de nuestro medio ambiente, es muy difícil que le demos un futuro a los que viven en el Pirineo, que también tienen derecho a tenerlo. Más allá de la nieve. Más allá de la nieve, por supuesto. La nieve es importantísima. No nos podemos olvidar de que la industria de la nieve es básica para Aragón. Pero, por desgracia, los líos que el PSOE de Huesca ha tenido con el PSOE de Zaragoza, los líos que ha tenido Podemos y Chunta, que están en el Consejo de Gobierno del Gobierno de Aragón y votan a favor de proyectos de unión de estaciones que pasaban por Canal Roya y que al día siguiente van a manifestarse en la calle. Porque ese proyecto, ese PIGA, el proyecto de interés general de Aragón que unía las estaciones, lo vota Chunta y lo vota Podemos en el Gobierno de Aragón. Pero es evidente que al día siguiente van a decir otra cosa distinta. No puede ser que haya tanto lío en el Gobierno que se perjudique a la provincia de Huesca como se ha hecho durante estos años. ¿Cuál es su proyecto autonómico de vivienda? ¿Cuáles son las propuestas para el territorio? Yo creo que cuando estamos en campaña electoral lo mejor que se puede hacer es, en lugar de promesas como ha hecho Lambán, en el que un día dice 20.000 viviendas y al día siguiente dice 16.000 viviendas, y que además ha hecho 74 viviendas en los 8 años que lleva gobernando, lo mejor que se puede hacer es decir lo que uno ha hecho. Yo he sido alcalde de Zaragoza y en 4 años la realidad es que hemos entregado 150 viviendas. En estos momentos estamos licitando para que empiecen a construirse 550 viviendas. Está a punto de terminarse una residencia en Pontoneros para 350 viviendas más. En total, en 4 años, el Ayuntamiento de Zaragoza, en el que yo he tenido el honor de gobernar, hemos puesto en marcha 1000 soluciones reales de vivienda. ¿Y ese modelo es aplicable al resto de la comunidad? Cuando comparamos, incluso medio rural, claro. Cuando comparamos lo que ha ocurrido con la comunidad autónoma con lo que ha ocurrido en el ayuntamiento, las diferencias son más que sensibles. Le voy a poner otro ejemplo. La Consejería de Vertebración del Territorio, que tiene que encargarse de la rehabilitación de vivienda. Y oí al señor Soro hablar de que ha rehabilitado 180 viviendas en Aragón. Ha rehabilitado 180 viviendas en Aragón y ha construido 104 habitaciones de lujo en un hotel en el Pirineo. En el Ayuntamiento de Zaragoza hemos rehabilitado 5.000 viviendas en estos 4 años. Claro que es extrapolable, claro que hay que apostar por la rehabilitación de viviendas fundamentalmente en el medio rural. Claro que hay que darle vivienda a los jóvenes asequible, pero lo que no se puede hacer es mentirles y comparar lo que se ha hecho durante estos años en el Gobierno de Aragón con lo que dicen que van a hacer ahora. Simple y llanamente insulta a la inteligencia. ¿Qué quiere el Partido Popular para la educación aragonesa? Pues queremos que haya más seriedad de la que hay, porque no son los datos tampoco del Partido Popular, son los datos que ha puesto Comisiones Obreras encima de la mesa. Los profesores en Aragón son los peores pagados de España. No hay nadie, ningún otro profesor en España que cobre tan mal como cobran los profesores en nuestra comunidad autónoma. La media de interinidad en España está en torno al 20%. Los de Aragón tienen una interinidad superior al 40%. Seguimos sin un plan de equipamientos que planifique la necesidad de hacer colegios nuevos, de hacer institutos nuevos. Y sobre todo creemos en la libertad de la educación. Creemos que hay que apostar por que los padres puedan elegir de forma libre en el que quieren llevar al colegio a sus hijos. Dicen que los mayores, las personas con discapacidad, los menores y las familias en riesgo de pobreza van a ser colectivos prioritarios. Hablan incluso de un plan de inclusión.
¿Cuáles son las medidas concretas para todos estos colectivos vulnerables? Bueno, sobre todo porque los datos que hablábamos antes del Ministerio de Hacienda dice que Aragón es la comunidad autónoma que menos dinero destina al gasto social. Solamente el 6% del presupuesto de la comunidad autónoma se destina a los gastos sociales, cuando Aragón es la comunidad autónoma que más ha incrementado la recaudación, fruto de aumentar los impuestos. Estos son los datos del Ministerio de Hacienda. Son los datos en los que ha comparado los presupuestos en el año 2023 y ha concluido que Aragón es de las que menos dinero destina al gasto social, aunque sea de las comunidades autónomas que más aumenta la recaudación fruto de haber subido impuestos. Yo creo que los mayores son esenciales. Las personas mayores son las personas a las que le debemos los que somos, nuestros padres, nuestros abuelos, que han sufrido además tanto, y aquí en Aragón más, por desgracia, durante la pandemia, se requiere una atención mayor por parte del Gobierno de Aragón. Nosotros apostamos por aprobar una ley integral de las personas mayores, que no solamente reconozca más derechos a aquellos que tienen reconocida una dependencia leve, sino que evite cualquier tipo de discriminación a las personas por su edad. Creemos que los datos que hay en ayuda a domicilio, comparados con otras comunidades autónomas, son para que nos hagamos una reflexión. 19 horas de ayuda a domicilio en Aragón, cuando hay comunidades autónomas que más que duplican el número de horas que las personas mayores pueden tener en sus domicilios para que les ayuden. Todo eso es lo que queremos que se pueda mejorar en Aragón. La mujer está llamada a ocupar el protagonismo fundamental que le corresponde. ¿Cómo va a fomentar este protagonismo fundamental que le corresponde? Con los hechos. El Partido Popular es el único partido político en el que la número 1 al Ayuntamiento de Teruel es una mujer. La número 1 al Ayuntamiento de Huesca del Partido Popular es una mujer. La número 1 del Partido Popular al Ayuntamiento de Zaragoza es una mujer. Pero es que la número 1 a las Cortes de Aragón del Partido Popular por la provincia de Huesca es una mujer. La número 1 del Partido Popular a la provincia de Teruel es una mujer. Y mi número 2 es una mujer. Hablamos de política, señor Azcón. Vamos a sacar también la mirada, ¿no? A lo que es el resto de la sociedad. Le dejo. Si me deja responderle, muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que hay que hablar con hechos. Yo creo que a la gente hay que decirle lo que hemos sido capaces de hacer para demostrarles que podemos hacerlo. Por eso cuando yo hablo de mujer hablo con hechos y hablo de cuando yo he tenido que elegir a quién he elegido, a quién he podido poner en puestos importantes, que ha sido a mujeres. Y creo que eso a día de hoy, aunque algunos se pongan nerviosos, es un ejemplo perfecto de que la apuesta de la que habla el Partido Popular cuando habla de mujeres no es de boquilla, es de verdad. Sobre todo porque nosotros lo que no vamos a hacer es defender la ley del solo sí es sí. El mayor ataque que ha habido en la historia de la democracia para las mujeres. Es incomprensible. Esto no pasa ya en ningún lugar del mundo, que haya habido un partido político, el Partido Socialista con Podemos, que apruebe una ley que ha beneficiado ya a más de 1000 violadores, pedófilos, pederastas, más de 100 de los peores delincuentes sexuales. Han visto cómo una ley que se ha aprobado en el Gobierno de España ha servido para que salgan antes de la cárcel, antes de lo que habían sido condenados por los jueces y magistrados de este país. Yo creo que cuando hablamos de mujer tenemos que hacerlo con respeto y con hechos, y eso, por desgracia, tampoco hemos visto que ocurra durante los años de Gobierno socialista. Quiero hablar con usted de pactos, de lo que puede ocurrir a partir del 28 de mayo. Usted ha dicho que es evidente que podemos ponernos de acuerdo con otras formaciones, pero mezclarlas en el Gobierno no. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que quiero decir es que yo quiero que haya una mayoría suficiente para que el Gobierno del Partido Popular sea un Gobierno en solitario. Yo estoy dispuesto a dialogar con todos, como ya he hecho en el Ayuntamiento de Zaragoza. Pero creo que hay dos alternativas, es verdad. Creo que existe el Gobierno de los líos. Lo hemos visto con el agua, lo hemos visto con la nieve, lo hemos visto con políticas fundamentales para la comunidad autónoma de Aragón, como es la educación, el actual gobierno de Lambán, o que existe otra alternativa, la alternativa del Partido Popular. Nosotros proponemos que haya un cambio tranquilo, un cambio moderado, un cambio centrado, un cambio que pase porque el Partido Popular tenga el respaldo suficiente para poder darle la alternativa al socialismo. Aquí en Aragón con Javier Lambán, y que también lo podamos hacer dentro de unos meses en el Gobierno de España con Pedro Sánchez. Si necesita apoyos, ¿a quién prefiere? Yo reitero, mi compromiso es un gobierno mayoritario del Partido Popular.
Creo que estamos dispuestos a dialogar con todos, porque siempre ha habido que dialogar con todos en la política aragonesa, pero lo que yo quiero es que haya un gobierno del Partido Popular en el que todas las consejerías puedan estar dirigidas por el Partido Popular, aunque el día de mañana haya que llegar a acuerdos en el Parlamento y llegar a acuerdos con otras formaciones políticas. Incluso Javier Lambán, que leíamos hoy en algún titular de prensa. Bueno, la realidad es que Javier Lambán, cuando yo le he dicho que podíamos llegar a acuerdos, ha dicho que eso era una ocurrencia. Javier Lambán en este asunto, como en tantas ocasiones, dice una cosa y hace la contraria. Porque a Javier Lambán yo le he oído apostar por los grandes pactos entre el PP y el PSOE cuando habla de política nacional. Cuando Javier Lambán habla de política nacional cree que hay que apostar por ese acuerdo. Pero cuando afecta a su sillón, Javier Lambán ha dicho que eso era una ocurrencia y que él no estaba dispuesto a llegar a ningún tipo de pacto. Es evidente que el señor Lambán, en esta cuestión, en los indultos, en la malversación y en los grandes acuerdos, dice una cosa pero luego hace la contraria. Por Gracias por estar aquí esta noche y mucha suerte, señor Azcón. Muchas gracias. Mañana Javier Lambán, candidato del Partido Socialista a presidir el Gobierno de Aragón, estará en este espacio electoral. Gracias por su atención. Buenas noches.